Iniciamos el mes de julio y en su espacio de entrevista de Informa TVX Primera Emisión hemos decidido poner a su debate el tema del Plan El Salvador Educado y la formación docente. Va a ser el tema que vamos a desarrollar en este espacio de entrevista. Ya está conmigo Carlos Canjura, ministro de Educación. Bienvenido, ministro. Muchas gracias por la invitación y un placer poder comunicar al pueblo salvadoreño del Salvador Educado. Gracias, ministro, por estar con nosotros esta mediodía. Quiero brindarle rápidamente un contexto del tema que vamos a desarrollar en esta oportunidad con el ministro Carlos Canjura. En la presentación de informes de labores que el órgano ejecutivo realiza a la Asamblea Legislativa en el ramo de educación, se destacó como una de las apuestas principales la implementación del Plan Nacional de Formación Docente. Según datos del Ministerio de Educación, se espera atender a un total de 25,000 docentes para este año en áreas de conocimiento básicos, inglés, educación inicial, tecnologías de la información, cultura y deportes. Además, nos interesa abordar el Plan El Salvador Educado, que fue entregado por el Consejo Nacional de Educación al presidente de la República. Una medida de política pública diseñada para implementarla en los próximos 10 años. Estamos hablando del rango 2016-2026, que toca 6 ejes: escuelas libres de violencia y prevención, docencia de calidad, atención a la primera infancia, escolaridad universal, educación superior e infraestructura. Esos serán entonces los temas que abordaremos en esta oportunidad con el ministro de Educación, Carlos Canjura. Ministro, agradezco nuevamente que esté con nosotros este mediodía y empecemos con el caso del Plan El Salvador Educado. Ahora que el Consejo Nacional de Educación ha presentado el plan, el presidente de la República lo ha divulgado, ¿qué pasos son los que vienen adelante? Bueno, justamente lo que venimos haciendo está prácticamente alineado con los grandes desafíos planteados en El Salvador Educado. Este plan es un plan, como ya lo dijo usted, pues un plan previsto para 10 años. Están planteados los más importantes desafíos que tiene el sistema. El más urgente, por supuesto, es el desafío de la seguridad y que la escuela sea eje central de la prevención en la sociedad. El segundo eje está referido a la formación, a la calidad de nuestros docentes. El tercer eje está referido a educación inicial y parvularia, lo que es primera infancia. El cuarto eje está referido al compromiso de la sociedad a 12 años de escolaridad universal. El quinto eje el quinto desafío está planteado en términos de la necesidad de un sistema de educación superior más acorde a las necesidades nacionales. Y el sexto desafío, pues el que se refiere a la infraestructura y todo lo que es el ambiente escolar. Hay, por supuesto, un desafío tremendo, ¿verdad?, que es el desafío que se refiere al financiamiento de la educación, que planteado para 10 años pues significa una inversión que supera los 12,000 millones de dólares para toda la década, ¿verdad? Este es un esfuerzo en el que distintas comisiones vienen trabajando desde marzo del año pasado para llegar a estas conclusiones, ¿verdad? Que estos son los desafíos más importantes y que se consense en todos los sectores que intervienen, que participan en el Consejo Nacional de Educación. Es importante porque, bueno, ahí está representado que el nivel medio, el nivel universitario, está representada la parte política del país, tanque de pensamiento, expertos en el tema educativo, sindicatos de maestros. Es decir, hay una representación suficientemente amplia como para creer que si logramos consensar los grandes desafíos que tiene el sistema educativo y nos dedicamos a enfrentarlos como se debe, pues podemos lograr que la sociedad salvadoreña tenga un tratamiento sistemático al tema educativo. Ministro, en esto también es importante destacar que hemos tenido el acompañamiento permanente de organismos internacionales como el PNUD, la OEA,
la OEI, UNICEF, hay una cantidad importante también de organizaciones no gubernamentales que se dedican al tema educativo. Así es que todo esto creo que es importante para que la sociedad salvadoreña tome conciencia de la importancia que tiene la educación en el futuro del país y que nos comprometamos a hacer los esfuerzos que hay que hacer para que podamos transformar de manera significativa el sistema educativo nuestro. Ministro, hacía la mención de esta primera interrogante sobre los pasos que siguen, porque uno de los elementos que se describen en el documento es criterios de priorización. Son 104 acciones, son una cantidad importante de acciones, pero de estas 104 se debe iniciar por algunas. ¿Cuáles son esos criterios para priorizar de este centenar de acciones que son estratégicas de momento implementar en estos próximos meses o en el próximo año para el Ministerio de Educación? Bueno, yo creo que el gran desafío, el más urgente desafío que tiene el sistema educativo en particular es la superación de este estado de violencia que se vive en el país, ¿verdad? Yo creo que esto afecta obviamente a la escuela salvadoreña y superar ese estado pues es muy importante, y nosotros como sistema educativo podemos jugar estamos jugando un papel preponderante en todo el tema de prevención que está contemplado en el Plan El Salvador Seguro, ¿verdad? Ese es, como digo, quizá el más urgente desafío que nosotros tenemos. Por eso está puesto como el primero de los desafíos en el Plan El Salvador Educado. Pero el tema de la calidad de nuestros docentes es el segundo desafío más importante, y justamente nosotros en los ejes estratégicos para la transformación de nuestro sistema educativo, porque nosotros presentamos hace un año, presentamos los ejes estratégicos que consideramos necesarios para transformar el sistema educativo nacional. Y el primero de esos ejes nosotros lo asumimos como Ministerio de Educación, como la calidad de nuestros docentes como un tema fundamental, ¿verdad? Entendemos nosotros que la calidad del sistema educativo está íntimamente asociada a la calidad de sus docentes, y nosotros lo hemos asumido como el eje fundamental para la transformación del sistema educativo. Ese desafío, que en el Plan El Salvador Educado es el segundo de los desafíos, pues es un tema en el que nosotros ya hemos venido trabajando desde el principio del año 2015. Tenemos año y medio de estar trabajando en el tema. Estamos hablando de que hemos logrado trabajar con casi diría 22.000 maestros, ¿verdad? Entre especialistas, expertos y docentes, porque estamos trabajando sobre la base de completarle al sistema educativo su planta docente nacional y en elevarle la calidad a esta planta docente. Por un lado, cuando digo completarle la planta docente, tiene que ver con los déficits de maestros en algunas áreas que son indispensables cuando se trata de ofertar un sistema educativo de calidad, ¿verdad? El año pasado nosotros hicimos con maestros de nivel medio, de tercer ciclo y bachillerato, y con maestros de básica, un esfuerzo por atender las áreas clásicas, digamos, de matemática, física, química, biología, ciencias sociales, en ciencias sociales antropología, economía, historia, sociología, y ese esfuerzo pues lo culminamos el año pasado con un esfuerzo con toda la planta, con la mitad de la planta docente nacional. Okay. El sábado anterior hemos arrancado temas que me parecen cruciales para cubrir ese déficit que tiene el sistema. Hemos iniciado con todo el tema de maestros de educación artística.
estamos trabajando en este módulo estamos trabajando con música, estamos trabajando con educación física. Hemos arrancado ya de manera sistemática la formación de maestros en educación inicial, esa atención para maestros del nivel de 0 a 3 años. Ese es un esfuerzo integral que estamos haciendo para tratar de que se disponga en el sistema educativo del número de maestros y de la calidad de maestros que requiere un sistema educativo nacional. Tengo que hacer una pausa, pero me gustaría que en la segunda parte de la entrevista hablemos un poco del eje de la escuela para la prevención de la violencia y de la articulación de este programa, el Plan El Salvador Educado, con otras áreas de política pública, no solo educativa, sino también del área del órgano ejecutivo, si le parece. Tenemos que hacer una pausa. Está con nosotros esta mediodía Carlos Canjura, ministro de Educación. Estamos hablando del Plan El Salvador Educado y de la formación docente. Permítanos una pausa y continuamos en su espacio de entrevista. Continuamos en su espacio de entrevista de Informa TVX. Esta mediodía del viernes 1 de julio me acompaña Carlos Canjura, ministro de Educación, y estamos hablando del Plan El Salvador Educado y también hablaremos un poco de las políticas públicas en materia de formación docente que desarrolla el Ministerio de Educación. Ahora, ministro, me gustaría que toquemos un poco uno de los ejes que tiene el Plan El Salvador Educado, y usted lo ha mencionado, y es prioridad, por lo menos para estos primeros meses y en el desarrollo del próximo año, es la prevención de la violencia, que la escuela es un énfasis o un eje clave para la prevención de la violencia. Y retomo una de las acciones estratégicas que menciona este plan, particularmente en la prevención de la violencia. Es importante y se menciona como una de las acciones claves el diseño e implementación de modalidades de educación a población vulnerable, particularmente, y quiero hacer la mención de jóvenes en conflicto con la ley. Y esa es la pregunta concreta, ministro. Como Ministerio de Educación, ¿se asumirá la formación de jóvenes que están en conflicto con la ley? Bueno, nosotros, como bien vista la educación como un derecho, ¿verdad? Estamos comprometidos con eso. No es una opción. Nosotros debemos ocuparnos de la educación de nuestros jóvenes. Incluso nosotros tenemos programas que atienden a la población en calidad de reo dentro del sistema penitenciario, ¿verdad? Porque es un compromiso elevar el nivel de educación de toda la población salvadoreña, y ese compromiso, esa responsabilidad la tiene el Ministerio de Educación. Por supuesto que tenemos que hacer toda la oferta educativa para que todos los salvadoreños tengan esa posibilidad. Las modalidades flexibles son modalidades que se ofrecen para aquella población que entra en sobriedad, que abandona la escuela por diversas razones. Y hay varias opciones, ¿verdad? Está la escuela nocturna, está la educación a distancia, tenemos programas de fin de semana. Hay exámenes de convalidación. Es decir, tenemos varias opciones de atención a aquellos jóvenes que están fuera del sistema educativo, y que obviamente es una oferta que hay que mantener. Bueno, la hemos tenido por muchos años, ¿no? Y hoy pareciera que nos hace todavía más urgente el tener ese abanico de alternativas de educación para toda la juventud. Hay una cantidad importante de jóvenes que bien valdría la pena que nosotros nos ocupemos de su educación, porque históricamente hemos tenido una oferta muy débil en educación media. Hay un porcentaje que lo venimos, por cierto, incrementando. Yo el lunes de esta semana tuve una buena noticia a la hora de ver
las inscripciones en nuestros centros escolares. Estamos atendiendo una población de bachillerato que supera en 17,000 los estudiantes que atendíamos el año anterior. Los estudiantes de primer año, es decir, los que están ingresando al primer año de bachillerato, son un número significativamente mayor que el que tuvimos el año anterior. Esa es una buena noticia. En la medida que nosotros vayamos, tengamos la posibilidad de ampliar nuestra oferta de nivel medio, pues vamos a tener, creo yo, mejores condiciones para aportar al tema de superar el tema de inseguridad y de violencia que vive el país. Pero esa es parte, digamos, de lo que está previsto como aporte importante, primero dentro del Salvador Educado y segundo dentro del aporte que hay que hacer en el Plan El Salvador Seguro. Uno de los grandes retos que nosotros tenemos como sociedad es asegurar que la escuela se comunica más con la familia y la comunidad, ¿no? Y esto pues creo que está previsto dentro de las acciones a realizar en el Plan El Salvador Educado. Es una de las tareas que debemos asumir. Creo que en todo este tema de la inseguridad que vive el país, hay una responsabilidad importante de la familia, y si nosotros logramos como sistema educativo tener una mejor conexión, pues podemos a lo mejor ir superando esa condición de nuestros jóvenes. Supone también hacer esfuerzos porque la escuela sea un ambiente favorable de convivencia para desarrollar una cultura de paz en la comunidad educativa. Esto tiene que ver, por supuesto, con los maestros, con la conducción de la escuela misma, ¿verdad? Creo que tenemos que hacer un esfuerzo porque los cuerpos docentes en cada uno de los centros escolares abonen al esfuerzo que hay que hacer en cuanto a construir una juventud mucho más dada a la convivencia y la paz, que es de lo que actualmente se tiene. Ministro, me gustaría aprovechar ahora para tocar otro tema en el sentido de, escuchamos cotidianamente diversos planes en diversas áreas educativas, pero también de áreas de trabajo del gobierno. Escuchamos plan quinquenal, plan nacional de educación, plan de formación docente, ahora el plan El Salvador Educado, escuchamos de estrategias, por ejemplo, sistemas integrados de escuelas inclusivas a tiempo pleno, pero la pregunta es, ante estas diversidades, ¿cómo se articulan? Porque puede quedarse la pregunta es, ¿se generan duplicidad de atribuciones, duplicidad en el manejo de recursos, o están concatenados toda la lógica de estos planes en función de las acciones estratégicas que desarrolla el gobierno, particularmente en el área educativa y su vinculación con el tema de seguridad, como usted lo ha mencionado, y prevención de violencia? Bueno, obviamente la articulación es uno de los temas muy, muy importantes que debemos enfrentar, ¿verdad? Nosotros estamos trabajando muy estrechamente con el Ministerio de Seguridad, con la policía, con los consejos municipales, con los consejos directivos escolares. Es decir, hay un esfuerzo coordinado que estamos desarrollando, que creo que sí debiéramos extenderlo a todo el sistema educativo nacional, a todo el país, ¿verdad? Esto se está haciendo fundamentalmente con los municipios declarados como municipios prioritarios, pero, insisto, creo que de toda esta lógica hay que llevarlo a todo el país, a todo el sistema educativo nacional. Y sí, yo creo que tenemos una buena coordinación. Estamos trabajando con el CONA, con el ISNA, con INJUVE. Es decir, hay muchos actores interviniendo en este complejo problema nacional, y que en efecto la articulación es estratégica para poder superar el tema. Uno de los elementos que se ha mencionado en la presentación del programa El Salvador Jóvenes con Todo es la formación de jóvenes
para desarrollar habilidades que les permita insertarse en un mercado laboral, que les permita a los jóvenes ser parte de un mercado laboral y ser productivos. ¿Cómo esto se articula con las estrategias del Ministerio de Educación en el sentido de jóvenes que puedan ser formados no solamente para evidentemente ser parte de un mercado laboral, digamos jóvenes para desarrollo integral para su vida, pero cómo se conectan estas formas de pensamiento entre un programa que va a desarrollar el INJUVE con el respaldo de otras instituciones en la medida de las actividades que también ya hace el Ministerio de Educación para la formación, tecnificación y desarrollo de diferentes áreas de conocimiento de los jóvenes que están en el sistema de educación pública? Pues justamente este es un tema que lleva INJUVE, pero que participamos articuladamente con INJUVE para aportar lo que debemos aportar, ¿verdad? Toda la oferta de modalidades flexibles está a disposición del programa Jóvenes con Todos, ¿verdad? Creo que es uno de los aportes que puede hacer el sistema educativo a este tema de la atención a los jóvenes. Lo otro es que, en efecto, si se trata del apoyo para desarrollar en los jóvenes capacidades productivas, pues obviamente el sistema educativo también está comprometido, ¿verdad? Está todo un esfuerzo que se puede hacer en el tema técnico y tecnológico con un instituto como el ITCA, o toda la oferta que nosotros tenemos de formación técnica a nivel de bachillerato y a nivel superior. Está también INSAFOR involucrado en este tema como una instancia en donde se pueden desarrollar en los jóvenes capacidades habilitantes para el trabajo, ¿verdad? El tema de emprendedurismo, que es también un tema importante porque creemos que, aparte de desarrollar habilidades para el trabajo, como que hay necesidad de imaginar que los jóvenes llegan a construir su propio ambiente laboral, ¿verdad? Y entonces si nosotros podemos apoyarles para que construyan su propio trabajo, su propia empresa, por pequeña que sea, ¿verdad? Pero ir abriendo posibilidades de que los jóvenes se dediquen a ser productivos, pues vamos a ir mejorando sin duda este ambiente de inseguridad que vive el país. Ministro, estamos llegando al cierre de la entrevista, pero quisiera formularle una última interrogante para tener su valoración. En el plan El Salvador Educado se requiere más de 12.000 millones de dólares para su implementación en los próximos 10 años. Y uno de los rubros, una de las áreas que tiene mayor preponderancia presupuestaria, que requiere fondos, es la docencia con calidad. Casi un tercio de esta propuesta financiera, un tercio va a la docencia de calidad. Sí. ¿Cómo se puede, ministro, articular una docencia de calidad en condiciones también que podemos decir un poco complejas para la docencia en el sector público? Me refiero no solo a vulnerabilidades en materia de seguridad, también los docentes a nivel rural o las condiciones salariales, las prerrogativas que demandan sectores de profesores y profesoras. ¿Cómo lograr una docencia de calidad ante un escenario que también pues, podría permitir o que da la idea de que hay obstáculos fuertes para un ejercicio de la labor docente según lo requiere el Ministerio de Educación? Pues justamente es uno de los grandes retos que tiene el sistema educativo nacional. Creo que la formación inicial de docentes, la formación de docentes en servicio y la dignificación de la carrera docente son tres fases de un mismo problema, ¿verdad? De asegurar que en el sistema educativo encuentra el joven una buena opción de desarrollo profesional. Nosotros debemos hacer esfuerzos por atraer jóvenes cada vez con mejores calificaciones al sistema educativo nacional. Es decir, si nosotros no damos señales de que la carrera de maestro puede ofrecerle un espacio de desarrollo profesional razonable, pues los jóvenes van a optar mínimamente por carreras asociadas a la docencia. Ese es
un primer mensaje que tenemos que lanzarlo como sociedad. Eso tiene que ver con, no solo con salarios, porque el salario obviamente tiene que ver, pero tiene que ver también con los espacios de desarrollo profesional que le debe ofrecer de manera sistemática y continua el Estado a la público, pero también sector privado. Es que el Ministerio de Educación es responsable de la educación del país, no del sector público y privado por aparte. No, yo creo que debemos lanzar señales de que nos interesa atraer al sistema educativo a maestros cada vez con mejor calidad. Y eso empieza por seleccionar los estudiantes que van a venir al sistema. Pasa también por asegurar que los estadios, el paso de ellos por su formación como maestros, es un paso que logra desarrollar esas competencias que requiere un maestro bien formado, es decir, con buen dominio de su especialidad, con un compromiso por el aprendizaje del otro y con un nivel de confianza en que los jóvenes son capaces de aprender al más alto nivel. Ese espacio para desarrollar esas competencias en nuestros futuros maestros es importantísimo. El ingreso a la carrera docente también debe ser cuidadosamente diseñado y planificado de manera tal que nosotros tengamos los mejor calificados para el sistema educativo nacional. Y una vez entrado al sistema educativo nacional, es fundamental que imaginemos que la formación de base que ha logrado en una institución de educación superior, pues es solo el principio en la larga carrera de formación que le espera en los 30 o más años de docencia que va a tener, ¿verdad? Entonces debemos tener un sistema que asegure que estos maestros van formándose paulatinamente y que año con año significa un maestro mejor calificado. Ministro, gracias por haber estado con nosotros esta mediodía. Ha sido un gusto. A usted. Gracias por habernos acompañado. Estuvo con nosotros Carlos Canjura, ministro de Educación. Estuvimos hablando un poco del Plan El Salvador Educado y de la formación docente. Permítanos una pausa. Continuamos con más información nacional en la primera emisión de Informa TV. Y volvemos en instantes.